¿Cómo están, chicos? Me han asignado darles la clase de hematología, fisiopatología, el capítulo de hemato. Vamos a hacerlo en dos clases, este miércoles y el próximo sábado, en dos partes. Me gustaría que la clase no sea aburrida, o sea, los que quieran atender la clase la atienden, y los que no quieran se pueden retirar, no hay problema. Muy bien. ¿Han sido alumnos míos de fisiología? ¿Alguien? ¿Sí? Ah, muy bien, te voy a preguntar entonces. Bueno, fisiopatología es importante porque ya empezamos a tocar los tópicos que van a venir frecuentemente a nuestra consulta. Entonces es importante meternos en el tema, leer mucho. Imagino que ustedes ya han leído algo, porque la idea en fisiopatología es que ustedes vayan leyendo para poder ubicarnos en lo que estamos diciendo. Una de las patologías más frecuentes en medicina es la anemia, ¿no es cierto? Y la anemia como enfermedad es tan frecuente y que se dice que es una de las enfermedades del siglo y globalmente, mundialmente, una de las más importantes. ¿Y por qué? Porque la anemia traduce el desarrollo poblacional de un grupo de personas. Traduce el desarrollo de un país, traduce el desarrollo económico o socioeconómico de determinadas comunidades. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de anemia o calificamos a un paciente anémico, tenemos que enmarcarnos en todo eso, ¿no? Por eso se dice que la Organización Mundial de la Salud califica a la anemia como una prioridad sanitaria, ¿no? Entonces es una prioridad sanitaria, sobre todo en las edades críticas, en las edades de desarrollo. ¿Ok? Entonces, además de ser frecuentemente una gran demanda en la consulta, es también importante para los países. Mide el desarrollo de los países. Por eso es que nuestro país también tiene todo un programa designado a mejorar la anemia en las poblaciones de edades críticas. Yo soy médico internista y en todos estos años la anemia es una cosa muy frecuente, pero cuando uno está frente a un paciente anémico tiene que tener muy claro el esquema de manejo, el esquema primero diagnóstico y luego qué es lo que vamos a abordar en la terapia. Entonces vamos a ubicarnos en este curso de fisiopato cuáles son las causas que llevan a la anemia y cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Entonces, en el contenido de las enfermedades hematológicas vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos, las manifestaciones clínicas, cómo lo podemos diagnosticar cuando lo vemos, y felizmente, a diferencia de otras enfermedades, la anemia se puede detectar fácilmente. La causa de la anemia, tipos de anemia, la fisiopatología de los trastornos de la coagulación y la coagulación intravascular diseminada. Todos estos tópicos los vamos a revisar y tengo entendido que de estas dos clases van a salir 8 preguntas, ¿no?, para el examen. Muy bien, revisando, tenemos que revisar la fisiología, ¿no es cierto? Y la hematopoiesis es una función básica para el desarrollo de todas las estirpes celulares sanguíneas, ¿no es cierto? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. La hematopoiesis, como recordarán, se inicia en la etapa fetal, ¿no es cierto? Más o menos en la semana 30, básicamente en la médula ósea del feto, y ya en etapas adultas
La hematopoiesis se da básicamente en los huesos, ¿no? En los estromas de los huesos, en los huesos largos, en las vértebras, ¿no? Y es importante que esta hematopoiesis sea bien entendida para poder entender algunos problemas patológicos que se van a presentar. También la eritropoiesis o hematopoiesis se realiza en el sistema res, ¿no es cierto? En el vaso, en el hígado, ¿no? Y también dentro del ciclo de producción de la hematopoiesis también tiene que ver el sistema ganglionar. Y aquí tenemos el esquema clásico de la hematopoiesis, que viene a ser el desarrollo celular como iniciado en las células primarias, las células totipotenciales, y ahí tenemos esta célula madre que a través del estímulo de ciertas sustancias citoquinas en determinado estímulo van a producir, a desarrollar las diferentes estirpes celulares, ¿no es cierto? Tenemos al sistema de los progenitores de las plaquetas, al sistema de los progenitores de los glóbulos blancos y el sistema de los progenitores de los leucocitos y los eritrocitos o glóbulos rojos. Importante recordar que el glóbulo rojo o los eritrocitos están influenciados por una hormona muy importante, y esta hormona es la eritropoyetina. Este sistema de tejido hematopoyético que se encuentra en la médula ósea en el adulto tiene que ver con el desarrollo celular desde las etapas de proeritroblasto, ¿no?, hasta eritroblasto y finalmente eritrocito. Este desarrollo del eritrocito, glóbulo rojo, desde sus formas más inmaduras hasta su forma madura, está influenciado por un estímulo hormonal de algunas sustancias especiales. Tenemos a la eritropoyetina. La eritropoyetina, entonces, es la hormona que se produce en el riñón, en las células yuxtaglomerulares, en el 90% de ellas, que estimula el desarrollo del eritrocito. El riñón aumenta su producción de eritropoyetina bajo un estímulo especial que es la hipoxemia. Cuando nosotros tenemos concentraciones bajas de oxígeno a nivel atmosférico, esta eritropoyetina va a aumentar su producción. Obviamente, porque el estímulo de esta eritropoyetina es necesario, además para la maduración y además para el equilibrio homeostático de esta eritropoiesis. El objetivo, obviamente, es mantener una oxemia adecuada para todos los tejidos. ¿Cuál es la importancia de la serie roja en fisiología? ¿Cuál es? Es el transportador de oxígeno. ¿Por qué nos preocupa tanto que haya un nivel adecuado de eritrocitos, de glóbulos rojos, de concentración de hemoglobina, de concentración de hierro? Porque se transporta el oxígeno y es el encargado de dar oxigenación a todos los tejidos. Entonces, anemia es igual a hipoxemia, es igual a hipoxia, disminución de la oxigenación tisular a todo nivel y por lo tanto un inadecuado funcionamiento. Acuérdense que nosotros, no todo nuestro organismo celular, que está constituido por diferentes tipos de células, existe gracias a la oxigenación adecuada. La eritropoiesis, ¿no?, que es parte de la hematopoiesis, del desarrollo celular del glóbulo rojo, ¿no es cierto?, que se inicia en las células pluripotenciales de la médula ósea, que gracias a la influencia de determinadas citoquinas empieza el desarrollo celular. Tenemos a los proeritoblastos,
¿no? Que se va a ir dando las divisiones correspondientes hasta llegar a eritroblastos ortocromáticos, eritroblastos acelerados cuando se necesitan, y finalmente los eritrocitos. En teoría la eritropoiesis es permanente y constante, porque así como se producen eritrocitos, se van destruyendo eritrocitos. Por lo tanto, la eritropoiesis es una función permanente y constante dentro de la médula ósea. Entonces, es necesario estudiar cómo está dándose la eritropoiesis en determinados pacientes. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la anemia, debemos tener en nuestro esquema qué está pasando con la eritropoiesis. ¿Está bien? ¿Se está produciendo bien? ¿Las células madre tienen suficiente estímulo para esta eritropoiesis? ¿No? Desde de la zona medular a la sangre periférica, ¿están llegando las formas adecuadas de eritrocitos o eritroblastos jóvenes? La mielopoiesis es otra parte de la hematopoiesis que básicamente está dada para la formación de los leucocitos, y que cuando nosotros vemos anemia siempre estamos viendo que además se altera la serie blanca. En todos los cuadros de anemia, sobre todo las anemias severas, anemias crónicas, de todas maneras se afectan las otras estirpes celulares como la mielopoiesis. La megacariopoiesis, o el origen de las plaquetas, también se ve afectada, y muchas veces ante las anemias la compensación en una megacariopoiesis elevada es un fenómeno que se suele ver en los estados crónicos sobre todo. Cuando nosotros hablamos de anemia es necesario evaluar el laboratorio, ¿no es cierto? Nosotros debemos pedir una base, un estudio básico de este paciente para poder determinar frente a qué estamos. Entonces, tenemos un hemograma clásico. El hemograma hoy por hoy se hace en máquinas electrónicas que ya prácticamente salen inmediatamente con unas gotas de sangre. Pero es importante ver que el que lee el hemograma nos va a dar la información correcta, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser que lo lea la máquina, pero el tecnólogo o el hematólogo especializado va a tener que darnos estas lecturas. Y esta es la información que nosotros vamos a pedir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número de eritrocitos? ¿Cuántos eritrocitos? ¿No? Generalmente la relación entre eritrocitos y glóbulos blancos es de 4:1, ¿cierto? O sea, hay más población de glóbulos rojos que glóbulos blancos. Entonces nos va a dar un número de glóbulos rojos, pero además también nos da otra información, que es el hematocrito, es decir, la relación, ¿no es cierto?, de población celular frente a todo el plasma. Ya lo hemos hecho en el semestre pasado, cómo se evalúa el hematocrito, y que es un valor indirecto de la concentración de glóbulos rojos. Entonces nos ayuda el hematocrito, nos ayuda el volumen corpuscular medio, que son los tamaños de este glóbulo rojo, nos ayuda la concentración de hemoglobina en el eritrocito, y nos ayuda también la concentración en porcentaje de esta hemoglobina. Entonces, todos estos valores nos muestra el hemograma. Asimismo, el número de glóbulos blancos y el recuento de plaquetas. Además del hemograma, es importante el recuento de reticulocitos. Y los reticulocitos, ¿qué vienen a ser los reticulocitos? Son las formas jóvenes del eritroblasto en sangre periférica, ¿no? Y que hasta valores limitados nos dice que está funcionando bien esa médula. Pero muchas veces la reticulocitosis es una respuesta secundaria a estados de anemia. Por eso es importante ver cuál es el
porcentaje de reticulocitos. Y otra prueba importantísima es el estudio de las formas de este eritrocito, o llamado frotis periférico, morfología del eritrocito. Muy bien, y la hemoglobina, recordamos que tenemos que estudiarla porque es parte fundamental de la estructura del glóbulo rojo, y la hemoglobina es muy importante porque en la estructura de ella va a estar el elemento que nosotros conocemos como hierro, ¿no es cierto? Y esta hemoglobina es la encargada del transporte del oxígeno. Por eso es importante recordar en algunas patologías de la conformación de la estructura de la hemoglobina, puede ser que sea la causa de algunos tipos de anemia. Entonces, la hemoglobina está formada por un grupo M, ¿no es cierto?, que lleva la molécula de hierro, y por 4 cadenas polipeptídicas formadas también por las llamadas globinas o proteínas. Recordar que existen varios tipos de hemoglobina y recordar que muchas veces, dependiendo de la raza del paciente, porque van a ver de repente razas, somos un país con muchas mezclas, podemos encontrar ciertos tipos de hemoglobinas que no son muy comunes. Es importante recordar cuáles son los valores normales en sangre, ¿no? Los valores normales en sangre de esta hemoglobina, porque al decir yo que tengo estas concentraciones de hemoglobina, voy a estimar cómo están los valores de esta anemia. Entonces tenemos que en los hombres están de 13 a 18 gramos por decilitro, es lo estándar, y en las mujeres de 12 a 16. Cosa rara, ¿no? Porque nosotros en nuestra población peruana, lamentablemente, y hoy por hoy, la gente joven, sobre todo la gente menor de 30 años, la tendencia es a la anemia crónica. Y difícilmente llegamos a más del 60% de población que tiene una hemoglobina. En mujeres, sobre todo, más de 12 gramos. Los tipos de hemoglobina es importante porque marca una tendencia hereditaria, ¿no es cierto? Está asociada básicamente a factores genéticos. Entonces, en nuestra raza peruana, el 97% está con una hemoglobina tipo A, ¿no es cierto? Que son 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globinas beta. La subtipo A2, que solamente representa más o menos el 2.5% de la población, básicamente son 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. Y la hemoglobina S, esta es la hemoglobina que es la patológica, es una de las causantes de la famosa anemia falciforme, ¿no? La anemia falciforme. Ustedes preguntarán por qué nos esmeramos en enseñarles a ustedes la forma de la hemoglobina. Porque la hemoglobina, esta forma peculiar, esférica, con estas proteínas, hacen que este glóbulo rojo sea flexible y le hacen en su estructura que sea un glóbulo rojo que se adapte a todas las zonas por donde tiene que pasar. Acuérdense que la sangre como fluido tiene que pasar por vasos sanguíneos muy delgados, muchos de ellos, y estos glóbulos rojos tienen que pasar por estos vasos sin deformarse, sin alterarse, sin romperse. Entonces, la hemoglobina S es una hemoglobina patológica que hace que el glóbulo rojo sea un glóbulo rojo rígido, un glóbulo rojo débil, de paredes débiles, y que al romperse pues pierde su hierro y finalmente no se logra transportar el oxígeno en forma adecuada. La anemia falciforme es una de las anemias asociadas a este tipo de hemoglobina. Muy bien.
vamos a ver entonces la anemia. Entonces, ¿qué cosa es la anemia? La anemia se presenta cuando se tiene tres tipos de parámetros alterados. Cuando el número de glóbulos rojos está disminuido, o cuando la cifra de hemoglobina está disminuida, o cuando el hematocrito está disminuido. ¿De acuerdo? Entonces, si la hemoglobina es menos de 13 en el hombre, estamos hablando de anemia. Si es menos de 12, es anemia. Si es menos de 11 en la mujer embarazada, también es anemia. Las clasificaciones de la anemia está basada generalmente en el origen de la cinética de la eritropoiesis o en la morfología del hematíe o eritrocito. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos las anemias hiporregenerativas, o sea, hay un problema en la eritropoiesis, o las anemias regenerativas, ¿no es cierto? Y según el tamaño del hematíe, las macrocíticas, microcíticas o normocíticas, ¿ok? Porque dependiendo de la forma del eritrocito, del tamaño del eritrocito, podemos inducir ante qué tipo de anemia estamos. Entonces tenemos a las hiporregenerativas por disminución de la producción. O sea, esa médula ósea, esas células no están haciendo buena eritropoiesis. Por lo tanto, la eritropoiesis, la producción del hematíe está alterada por alguna razón, ¿no? El hematíe que se forma es un hematíe malo, anómalo, ¿no? Que no vive como lo tiene que vivir, que son 120 días. El funcionamiento de la médula ósea está alterada, hay una eritropoiesis disminuida o disminución del número de reticulocitos en sangre. ¿Cuándo nos damos cuenta que puede existir una anemia hiporregenerativa? Por la presencia básicamente de este número de reticulocitos disminuido. Acuérdense que fisiológicamente el reticulocito ante la anemia normal está un poco elevado. ¿De acuerdo? Y si se trata de problemas regenerativos, básicamente en lo que es aumento de la destrucción de los glóbulos rojos maduros, o cuando este hematíe dura menos de 100 días, cuando el funcionamiento de la médula ósea es normal, ¿no es cierto? Cuando hay aumento de la eritropoiesis por presencia elevada de reticulocitos, o cuando estos reticulocitos están disminuidos frente a anemias crónicas. Estamos hablando de que haya un problema en la regeneración de estos hematíes. Las anemias hiporregenerativas están asociadas básicamente a tres grupos: déficit de nutrientes, enfermedad de la médula ósea o disminución de la producción de la eritropoyetina. En estos tres campos hablamos de las anemias. Las anemias por hiponutrientes tenemos a la cabeza la más frecuente, la más común y la que tenemos que aprender mucho es la anemia ferropénica. Luego tenemos las anemias por deficiencias vitamínicas, como la anemia por déficit de vitamina B12 y la anemia por déficit de ácido fólico. Estas anemias ferropénicas, que es la más frecuente, es la más común, es a veces la que menos nos damos cuenta para el diagnóstico. Y en relación a la disminución de la producción de la eritropoyetina, estamos hablando básicamente de una enfermedad muy frecuente que ha aumentado, que es una enfermedad de salud pública, es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, actualmente tenemos un promedio de 14.000 pacientes en diálisis, o sea, además de que tienen que lavarse la sangre en estas máquinas para desintoxicarse, no tienen eritropoyetina. Y si no tienen eritropoyetina, la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica son anémicos. Por eso es que es característico ver a los enfermos renales pálidos, terrosos, porque no tienen hemoglobina buena. Entonces hay que estar poniéndole eritropoyetina sintética. En las anemias regenerativas tenemos las famosas anemias hemolíticas hereditarias, menos frecuentes, más raras, este es campo ya más del hematólogo. Sin embargo, es importante
no perder de vista este diagnóstico de la anemia hemolítica. Y la anemia hemolítica básicamente está dada por la estructura alterada del eritrocito, ¿no? Que hemos hablado, por la estructura alterada de la hemoglobina o alteraciones enzimáticas, ¿no? Que forman parte de la formación de las membranas celulares del eritrocito y que pueden generar enfermedades específicas como las talasemias. Todas ellas hacen que sea un glóbulo rojo enfermo, se rompe rápido, hace hemólisis y por lo tanto no cumple la función de dar oxigenación adecuada a los tejidos. Y lo que es anemias adquiridas, tenemos las famosas anemias autoinmunes asociadas, por ejemplo, a lupus. Hay anemias asociadas al lupus, anemias asociadas a la artritis reumatoidea, anemias asociadas a las enfermedades renales de otro tipo, ¿no? Anemias asociadas a, por ejemplo, insuficiencias hepáticas, enfermedades de los huesos. O sea, hay anemias de enfermedades crónicas. O sea, ante una enfermedad crónica, llámese del hígado, del riñón o del hueso, se asocia siempre una anemia. ¿De acuerdo? Pero son anemias mucho más solapadas. Las anemias más frecuentes que les digo son las anemias por deprivación de hierro y por deprivación de las vitaminas B12 y ácido fólico. Así también tenemos a los otros tipos de anemia, que obviamente son las llamadas anemias por pérdida, que son las llamadas hemorragias. Y felizmente, ante una hemorragia es evidente que vamos a tener disminución primero de la volemia y después vamos a ver las alteraciones hematológicas en ese laboratorio, en ese hemograma, y la interpretación también va a estar en relación al tiempo de aparición, de duración y de volumen de este sangrado, ¿no es cierto? Las hemorragias agudas y las hemorragias subagudas, ¿no es cierto?, son diferentes de interpretar por los mecanismos de compensación. Entonces acá tenemos en los sangrados evidentes, cuando estamos hablando de grandes sangrados, el paciente definitivamente, por ejemplo en los grandes accidentes de tránsito, en fracturas de huesos grandes, los pacientes rápidamente entran en shock. Entonces lo primero que nos interesa a nosotros es ver volemia, gasto cardíaco. El paciente puede entrar rápidamente en shock hipovolémico si no paramos ese sangrado. Más que ver la cantidad de hemoglobina, nos interesa ver la volemia. Así también tenemos pérdidas ocultas crónicas, generalmente del tubo digestivo. Entonces, como nunca sangró, no sabe. De pronto empiezan a verlo pálido, medio pálido, hasta cuando realmente tiene una anemia crónica, donde esta hemoglobina de repente es más de 5 y ese paciente recién se da cuenta que está anémico. Porque no se ha dado cuenta antes por los mecanismos de adaptación que vamos a ver. Es muy importante, como ya hemos mencionado, en relación a los tamaños, estos medidas de los volúmenes corpusculares que están en el hemograma, ¿no es cierto?, para que nos hable si estamos en de macrocítica, normocítica o microcítica, ¿no es cierto? Así también recordar que de acuerdo al tamaño, la anemia microcítica más común es la anemia por deficiencia de hierro. Pregunta de examen. ¿Cuál es la anemia microcítica más común? La ferropriva o deficiencia de hierro. En las hemoglobinas hereditarias más comunes, digamos de las formas más raras, tenemos a las relacionadas a las hemoglobinopatías, la talasemia y la enfermedad de anemia falciforme, ¿ok? En relación a la formación del eritrocito, es muy importante la llamada
anemia por deficiencia vitamínica. Y es importante recordar que cuando hacemos estudio de anemia no solamente vemos cuál es el nivel de hemoglobina y el nivel de hierro, sino debemos ver cuáles son los niveles y concentraciones de dos vitaminas importantes, que es la vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Y por qué? Porque la vitamina B12 y ácido fólico son dos vitaminas que participan en la estructura del ADN para la reproducción, ¿de acuerdo? Celular. Entonces, si tenemos deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, no va a haber una buena reproducción celular, una eritropoiesis ineficaz, un detenimiento del crecimiento del eritrocito o del eritroblasto y por lo tanto anemia por deficiencia de estas vitaminas. También existe una anemia con de causa macrocítica es los síndromes mielodisplásicos, es decir, alteraciones oncológicas en la mitosis celular de la médula ósea que genera eritroblastos disminuidos o de formas alteradas. Todos estos tipos nos dan anemias macrocíticas. Y en lo que se respecta a por una producción acelerada de reticulocitos, estamos hablando de las anemias hemolíticas y las hemorragias. Pregunta de examen: ¿dónde vemos reticulocitosis? ¿En qué tipo de anemias? Hemolíticas y hemorrágicas. De acuerdo a lo que corresponde a las anemias normocíticas, o sea que tienen forma normal. Y estas formas normales están muchas formas diversas de causas, ¿no? Y generalmente nosotros, dependiendo de la fase en que estamos, podemos ver alteraciones en la forma. Cuando disminuye la concentración de hierro, podemos ver en sus primeras fases anemias ferropénicas normocíticas, en sus primeras fases. Pero a medida que va avanzando esta ferropenia, ya vamos a ver tamaños microcíticos, ¿no es cierto? Pequeños. Así también en las anemias aplásicas, ¿no es cierto? Por disminución de las células precursoras, bajos niveles de eritropoyetina, como dijimos, y un lapso breve de eritrocitos por pérdida aguda de sangre o por destrucción de eritrocitos. O sea, en estos inicios de causas podemos ver anemias normocíticas. Las manifestaciones clínicas de la anemia. Va, fácil, ¿no? Dijo un maestro que la anemia, a nadie se le puede escapar una anemia. O sea, alguien que esté frente a un anémico se tiene que dar cuenta al ojo. ¿Ok? Características de un paciente anémico: generalmente joven. Es un paciente que tiene astenia, o sea, debilidad, sin ganas. Doctora, cuando estoy estudiando no tengo ganas, me muero el sueño. No sé, estoy en la clase de mato y me quiero dormir. No sé, pero me he dado cuenta que estoy con mi enamorado y tengo sueño, o sea, no sé si él es el aburrido o qué me pasa. O sea, ¿cómo un joven en todo su estado de salud va a estar durmiéndose frente a un churro enamorado? Nadie. O una clase divertida. Entonces, un paciente anémico es clásico. Les va a decir astenia, debilidad, sin ganas, aburrido. O sea, la clásica: mamá, estoy aburrido. Cuidado, evalúen. Y con un simple hemograma, hemoglobina, hematocrito, podemos diagnosticar ante qué estamos. Importante también ver que ante estados de anemia crónica, los pacientes van a tener un problema importante que es en la saturación de oxígeno, ¿no es cierto? Sabemos de la curva de disociación hemoglobina-oxígeno, ¿no es cierto? CO2. Y acuérdense que dependiendo del nivel de altura atmosférica donde estemos, estos pacientes van a tener mucho más acentuados los síntomas.
¿de acuerdo? Entonces ustedes tienen a nivel de la costa pacientes anémicos que toleran subir 4 o 5 escaleras, normal, chicos jóvenes, tienen su corazón bien, suben y bajan, pero háganlo subir en altura. Estos 4 no llegan, ni al primero, ni al segundo, no llegan, definitivamente, ¿no? Entonces es importante las personas que de pronto están como viejitos que no aguantan, ¿no? O sea, algo está pasando. Las cifras de hemoglobina están en relación al mayor o menor grado de los síntomas. Cuando estamos ante anemias menores de 11, es imperceptible. Inclusive la palidez, porque salvo que sean súper blancos, ¿no? Que inclusive esto no se puede evidenciar adecuadamente. Entonces no nos guiamos tanto del color, y ahora menos que la gente se echa sus bases y todas sus cosas en la cara. Entonces, es importante que cuando esté en menos de 11 no lo vamos a detectar solo laboratorialmente, generalmente es un hallazgo. Cuando estamos en menos de 8, definitivamente el síntoma más evidenciable es la astenia y es la disnea, ¿no es cierto?, a los grandes esfuerzos. Pero cuando estamos en menos de 6, a los medianos y pequeños esfuerzos. Menos de 4 o 5 en reposo. Entonces, es muy importante que los niveles de hemoglobina nos ayuden a ver frente a qué estamos. Y acá les quiero contar, yo no sé si les he contado, pero yo he tenido un problema hematológico y subí y bajaba las escaleras normal. Solo me dolía la cabeza, nada más. Y yo decía, pues ya me está llegando la edad, ¿no? Ya tengo, pensar que tengo 35 años adelantado, obviamente. ¿Y qué pasa, no? Me duele la cabeza, gordita, llenita, como bien, según yo comía bien. Hasta cuando el dolor de cabeza era insoportable y empezaban otras manifestaciones, me hice un hemograma y tenía 5 de hemoglobina. Y nadie se dio cuenta. Y médicos y todos los médicos ahí nos mirábamos la cara, ¿no? Entonces, no nos guiemos solamente de la parte de piel. Es importante ver los otros síntomas asociados. Personas jóvenes, astenia, debilidad. Cuando ya está asociado menos de 8, siempre se suman a los síntomas alteraciones hemodinámicas. O sea, cuando el paciente requiere más esfuerzo físico, este paciente se agota rápidamente, ¿no? Y ya viene menos de 4, menos de 5, insuficiencia cardíaca. Por eso es que los síntomas son de insuficiencia cardíaca, pero insuficiencia cardíaca por anemia. Debajo de 8 se compensa la escasez de oxígeno, transportando, aumentando el gasto cardíaco, por eso el paciente es taquicárdico, ¿no es cierto? Polipneico, taquicárdico, para compensar los estados de volemia. Acuérdense de la fórmula de gasto cardíaco, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca por volumen minuto. Entonces, para compensar ese volumen bajo o esa hemoglobina baja, aumenta la frecuencia cardíaca para compensar los estados de volemia. La anemia se tolera mal y se presenta limitación de actividades cotidianas, lidias de pequeños esfuerzos, marcada astenia, mareo, visión borrosa, ya pues, ¿no? Agáchate y levántate y te quieres caer, ¿no? De repente te levantas de la cama bruscamente como solías hacerlo y te mareas, ¿ok? Y tienes menos de 8 y no te das cuenta, y estás gordito y estás bien coloradito, ¿ah? Palidez de piel y mucosas, que es cada vez menos común, y los soplos, ¿no? Los soplos fisiológicos o soplos patológicos asociados a anemia es frecuente. Manifestaciones: cuando estamos con cifras de hemoglobina de 5, el gasto cardíaco puede compensar en solo situaciones de reposo, como dijimos. La anemia se instaura de forma aguda en los casos de accidentes o hemorragias severas que pueden llevar al shock y colapso circulatorio. Cuando ustedes vayan por trauma shock, se van a ver en los pacientes de shock trauma siempre pálidos, pero sobre todo, obviamente, en los shock hemorrágicos, ¿no? O sea, papel total, papel, ¿no? En los shock, porque es pérdida aguda de sangre. Y las anemias más frecuentes entonces son la ferropriva o ferropénica, la megaloblástica, la aplásica y las por enfermedades crónicas.
la ferropriva a la cabeza, la megaloblástica rara, se ve en los síndromes de mala absorción, lo vamos a ver ahora. Estamos bien, ¿no? Ya. Y la anemia por insuficiencia renal crónica avanzada. Recordemos que en lo que respecta al hierro, el metabolismo del hierro está asociada a enfermedades determinadas de anemia. Por ejemplo, recordar que normalmente un adulto posee de 3 a 5 gramos de hierro, pero que más o menos la reserva sanguínea es de 50 miligramos. Las pérdidas renales por sudoración y digestiva son muy bajas, ¿no? Pero por pérdidas sanguíneas, por problemas nutricionales, son bajas. ¿Cuándo se pierde hierro en cantidad? En las mujeres, ¿no es cierto? Cuando hacemos pérdidas en la menstruación. Importante recordar que en la absorción del hierro, bajo la forma ferrosa, es necesario para sintetizar la hemoglobina por lo menos con 20 miligramos diarios. Para asegurar, ¿no es cierto?, una adecuada absorción de hierro, tenemos que tener una concentración importante en la alimentación. Y esto es un gran problema, pues, porque ahora cada vez la gente joven está alimentándose mal y piensa que tomando sus cápsulas de hierro va a, suplir lo que hay en la alimentación. Y vamos a ver que muchas cápsulas que venden en el mercado de hierro, hierro ferroso o férrico, se absorbe poquísimo. Normalmente en la alimentación de todo el hierro que ingerimos, que viene a ser de 15 a 20 miligramos de hierro en la dieta, nosotros más o menos absorbemos del 10 al 15%. Y el resto se bota, se elimina. Eso es lo que sucede en estas cápsulas de hierro. Se absorbe muy poco y se bota. Entonces nosotros necesitamos ingerir nuestra dieta adecuada, porque además de hierro van otros nutrientes que los necesitamos en la dieta normal. Debemos recordar dónde tenemos altas concentraciones de hierro. ¿Dónde tenemos altas concentraciones de hierro? ¿Alimentos? En las proteínas de alto valor biológico, ¿no es cierto? Las carnes de origen animal, ¿ok? En las carnes de origen animal, sobre todo en el pescado, en las carnes rojas, sobre todo también en algunas verduras que contienen concentraciones altas de hierro. El brócoli, ¿no es cierto?, tiene altas concentraciones de hierro y es necesario consumirlas porque el hierro no va solo, el hierro va asociado también a otras vitaminas importantes como la tiamina, el ácido fólico, importante para la reproducción celular. Las pérdidas renales, los niños pequeños y embarazadas deben tener una ingesta adicional de hierro. ¿Por qué? Porque el consumo, la formación de la eritropoiesis y la hematopoiesis en general está acelerada en estos periodos. O sea, en el periodo de crecimiento hasta el año, en la etapa de la pubertad y el desarrollo, en la etapa fetal del embarazo, es necesario suplir con hierro. Por eso es que ahora los alimentos siempre tienen suplementos de hierro adicionales, ¿no? La pregunta es si será cierto eso, ¿no? Lo que dice en el papel y lo que tiene el contenido de estas latas. Entonces, no olvidemos por qué, porque la eritropoiesis está acelerada. Y cuando la eritropoiesis está acelerada, es porque necesita mayor contenido o concentraciones de reservas de hierro. En relación a la absorción, el hierro se absorbe en el intestino delgado en forma ferrosa, aunque los alimentos se encuentran en forma férrica. Es reducido ante la absorción del pH estomacal y en presencia de ácido ascórbico. Importante, por eso es que necesitamos consumir el hierro en sus formas naturales, porque la acción fisiológica del jugo gástrico le da un poder especial en esa absorción. La capacidad absortiva máxima del intestino es de 3 a 4 miligramos diarios. 8% de lo ingerido es lo que se absorbe generalmente, y lo que se asegura una ingesta diaria adecuada es por lo menos de 12 a 15 miligramos diarios. O sea, menos de eso lo que absorbemos es nada. Chicas, que nos gusta estar light. Si no consumimos concentraciones de hierro, menos de 12 o 15 no absorbemos hierro.
Por eso es la anemia crónica. El porcentaje de absorción puede aumentar cuando el contenido del fierro es bajo, en la infancia y en la adolescencia, como lo hemos dicho, en la mitad del embarazo, o después de una hemorragia, la pérdida de sangre importante. ¿Cuándo aumenta también la absorción? Cuando la concentración de hemoglobina es baja, por un aumento de la eritropoiesis, ¿ok? Hemólisis, policitemias. O sea, fisiológicamente aumenta esta absorción de hierro en estas condiciones. Por lo tanto, aumenta el hierro, pero si nosotros no consumimos, ¿qué vamos a absorber? Nada. La absorción del hierro estará regulada por la eritropoiesis, pero sobre todo por la cantidad de hierro en la dieta. Cuando nosotros vemos a un paciente con una hemoglobina de 11 y que es delgadita y es media light fitness, ¿cómo estarán sus depósitos de hierro? Pregunta. ¿Cómo estarán sus concentraciones de hierro? ¿Cómo estarán sus concentraciones de ácido fólico y vitamina B12? Por lo tanto, la hemoglobina sola no nos dice todo. Ojo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que es importante también el tipo de alimentos que pueden bloquear la acidez gástrica y que disminuye la absorción del hierro por consumir otras cosas. La absorción, que es un proceso fisiológico activo, está dado también por la absorción o la participación de los fosfatos y fitatos que dificultan muchas veces este proceso de absorción. Cuando el hierro ingresa, se absorbe, ingresa a plasma, este hierro es transportado por una proteína de transporte, ¿no es cierto? Que es la ferritina o transferrina. Estas proteínas de transporte son importantes medirlas, porque si nosotros tenemos buen consumo de hierro, pero no consumimos proteínas, nosotros no vamos a poder transportar el hierro y tampoco va a llegar a cumplir su función. Entonces, una cosa es anemia y otra cosa es concentración de proteínas en sangre. Tenemos que dosar proteínas en sangre porque los estados de desnutrición crónica generalmente se acompañan de disminución de las proteínas. Y si no consumimos proteína, no tenemos transferrina, ferritina, apoferritina. El exceso de hierro es peligroso porque puede producir hemocromatosis y esto producir cirrosis hepática. Acuérdense que el hierro también se deposita en el hígado, en el res, y el exceso de hierro puede producir hemocromatosis. Pregunta de examen: ¿el exceso de hierro qué puede producir? Hemocromatosis. La cantidad de hierro en estado ferroso es mantenida en un equilibrio dinámico entre lo que se absorbe y entre lo que se destruye a través del catabolismo por el res. Cuando el hierro abandona el plasma, se dirige a las zonas de depósito, a las zonas de reserva, ¿no es cierto? El intercambio entre lo que se pierde y lo que se forma y lo que se saca de esta reserva es este equilibrio del hierro plasmático. Lo proveniente del pool es importante determinar para ver si estamos bien en el tema de la eritropoiesis. ¿Cuáles son las tres cosas que nosotros dosamos cuando estudiamos anemia? Hemograma, frotis, ferritina, transferrina. Porque nos va a hablar entonces el estado del eritrocito, la forma del eritrocito y la concentración de hierro en su estado de transporte y depósito. Y además, sumado a esto, dosaje de ácido fólico y vitamina B12. Todas esas es la batería de pruebas para el estudio de anemia. La concentración plasmática de fierro o la ferremia está dado en estos valores picogramos en el hombre y en la mujer,
más que aprenderse los valores, es determinar por qué es importante valorar los estados de hierro. El valor referencial está entre 70 y 170. La transferrina, en condiciones normales, se satura a 1/3, ¿no?, que es la proteína transportadora de hierro. El equilibrio del fierro de depósito y circulante se afecta por el grado de saturación de transferrina, ¿no?, y puede estar disminuida y se favorece la transferencia hacia el plasma, por ejemplo, las hemorragias, ¿no? Cuando los depósitos son bajos de hierro, se llama anemia por deficiencia de hierro. Cuando la eritropoiesis es muy activa, podemos estar hablando de hemorragias agudas. Cuando aumentan las necesidades, como por ejemplo embarazo y crecimiento, podemos estar hablando de las anemias ferropénicas también. Cuando disminuye la transferrina circulante, puede haber ferremia. Y si se altera la liberación de fierro por células del res, ante infecciones crónicas o enfermedades malignas, también puede haber ferremia, hipoferremia. Causas del aumento del hierro en sangre. Si los depósitos están elevados, en estado de hemocromatosis o transfusiones repetidas. Cuidado. Yo no sé por qué, pero a veces hay gente que tiene creencias, ¿no?, que se tiene que transfundir para que aumente su hemoglobina. Cada vez es menos las indicaciones de transfusiones sanguíneas. Cada vez es menos. Hasta hace 10 años, prácticamente las indicaciones de transfusiones sanguíneas son muy específicas. ¿Y esto por qué? Porque lo que se trata es de mantener este equilibrio de la ferremia, ¿no es cierto?, para una buena oxigenación de los tejidos, pero ver cuál es la verdadera causa, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo podría poner sangre ante los estados de hemorragias masivas o hemorragias importantes. Bueno, inevitablemente tengo que ponerlo. Pero ¿por qué ante anemias crónicas menos de 8? Si yo puedo darle eritropoyetina, si yo le puedo dar vitamina B12, ¿no es cierto? Si yo le puedo dar fierro endovenoso o parenteral, ¿por qué le tendría que estar dando transfusiones de sangre? Entonces, cuidado. Es importante valorar el tema de las transfusiones. Las transfusiones cada vez son mucho más específicas y más precisas. Si la eritropoiesis está muy reducida o ausente, puede haber aumento de fierro, ¿no? Las anemias aplásicas o hipoplásicas, claro. Porque ante una anemia aplásica la respuesta secundaria es una eritropoiesis aumentada, aumento del hierro, absorción de hierro. Si la entrada del plasma del hierro proveniente de la destrucción de glóbulos rojos es mayor, las llamadas anemias hemolíticas. Exceso de destrucción de glóbulos rojos libera hierro, se absorbe hierro, aumenta el hierro en sangre. Entonces, en los estados de anemias hemolíticas puede haber aumento del hierro. Preguntas, ¿no? ¿En qué estado se puede haber disminución de la ferremia? ¿No? Otros elementos nutricionales importantes tenemos al ácido fólico, la vitamina B12, ya hemos dicho que son importantes para la síntesis de ADN y para la modulación nuclear. Déficit de ácido fólico, tenemos anemias megaloblásticas, anemias mal producción de glóbulos rojos. Importante que el RES, ¿no?, interviene en el metabolismo de los productos de liberación de la hemólisis natural de estos glóbulos rojos que terminan en bilirrubina. Esta bilirrubina se excreta en las heces y en la bilis, ¿no?, en la orina. El fierro del hemo es reutilizado en la síntesis de la nueva hemoglobina. O sea, nosotros difícilmente deberíamos disminuir nuestras bases de hierro, porque está el hierro que consumimos, ¿no es cierto?, y el hierro que se libera producto de la destrucción fisiológica de estos eritrocitos viejos. Las anemias ferroprivas o ferropénicas es muy importante considerar
que ya lo hemos hablado, básicamente la causa está en una deficiencia de fierro en la dieta. Deficiencia de fierro en la dieta y lo más raro, pérdidas de sangre del tubo digestivo o vías genitourinarias. En las mujeres, la menstruación, ¿no es cierto? Causa de anemia frecuente en la mujer, anemias ferropénicas por pérdida, ¿ok? Sumado a una baja ingesta de hierro en la dieta. Es importante también que en la síntesis del hemo pueden haber deficiencias, mucho más raras, pero pueden haber, que tienen que ver con la estructura de la hemoglobina. Importante también que las anemias ferroprivas o ferropénicas tienen estadios, ¿no? En estadio 1, estadio 2 y estadio 3. En el estadio 1 no se ve la anemia aparentemente, pero sí síntomas leves de astenia, debilidad. En los estadios 2 ya empieza a haber disminución de los depósitos de hierro, y en el estadio 3 básicamente se compromete ya la estructura del eritrocito en una anemia microcítica hipocrómica con una disminución de los reticulocitos. Ya vimos las manifestaciones de la anemia ferropriva. Estamos viendo las características del laboratorio de esta anemia, ¿no? Niveles de hierro sérico bajo, niveles de ferritina bajo. En la anemia megaloblástica, la anemia megaloblástica está definida como una anemia con eritrocitos de forma inmadura por alteración de la síntesis de ADN. ¿Por qué es grande el glóbulo rojo en esta anemia? Porque hay una alteración en la síntesis de ADN celular. Por eso es que son formas grandes. Los precursores eritropoyéticos maduran, se dividen lentamente en la médula ósea, ¿no? Se condiciona la formación de hematíes grandes, hay una eritropoyesis ineficaz aumentada, o sea, aumentada pero ineficaz, y se afecta la serie roja, la serie amiloide y las plaquetas, o sea, las tres series. En las anemias megaloblásticas, generalmente la causa, básicamente, es la disminución importante de absorción del ácido fólico y la vitamina B12. Puede deberse a un crecimiento bacteriano excesivo que hace que no se absorba bien estos dos componentes, o una enfermedad digestiva del colon que causa una alteración de la absorción de nutrientes, como la enfermedad de Crohn, o también deberse a la famosa anemia perniciosa por déficit de factor intrínseco, ¿no? Recordemos que para que se absorbe la vitamina B12, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Al factor intrínseco. ¿Y dónde encontramos el factor intrínseco? En las células parietales del estómago, del epitelio gástrico, necesario para la absorción de vitamina B12. Y deficiencias en la dieta de estas vitaminas. Rara, porque estas concentraciones de vitaminas las podemos encontrar en los alimentos normalmente, ¿no? Salvo que sean estado de desnutrición crónica importantísima, ¿no? Y lo solemos ver en los chicos de la sierra, ¿no? Los chicos de la sierra, los niños que se alimentan muy mal, entonces no tienen en su dieta estos nutrientes. La anemia megaloblástica o perniciosa básicamente es que las células parietales gástricas son afectadas por un fenómeno inmunitario, ¿no es cierto? Y conduce a dos efectos: pérdida del ácido gástrico o pérdida del factor intrínseco. Al no haber factor intrínseco, ¿no es cierto?, el pH ácido del estómago es necesario para la liberación de la cobalamina, o sea, de la vitamina B12. El factor intrínseco se une a la cobalamina y se necesita para la absorción en el ileón terminal. Porque finalmente, al unirse al factor intrínseco, recién esa vitamina B12, esa cobalamina, se absorbe a nivel del ileón intestinal. Es ahí donde recién va a ser absorbida, pero necesita tener esta fase primera metabólica a nivel gástrico.
Y resulta que si nosotros no tenemos un epitelio gástrico adecuado, no hay absorción adecuada, anemia megaloblástica. Hoy por hoy está una famosa especialidad quirúrgica que se llama la cirugía bariátrica, ¿no es cierto? La cirugía bariátrica, que es la cirugía de la obesidad, o para el manejo de la obesidad. En el manejo de la obesidad ahora se hacen las famosas gastrectomías totales o gastrectomías parciales, o se reconstruye un nuevo estómago del intestino, se saca todo el estómago en estos grandes obesos y disminuye la absorción. ¿Por qué creen que bajan de peso? Bajan de peso. En los primeros 2 meses bajan el 70-80% del peso, pero además de bajar de peso, también se llevan de pasadita un regalito, que es la anemia. Porque la anemia está asociada a una disminución de la absorción de la primera porción del tubo digestivo, estómago-intestino. Entonces, estas cirugías bariátricas a veces son muy radicales. El problema es que los pacientes a veces no entienden. Están felices bajando de peso cuando de pronto empiezan a tener astenia, debilidad, duermen y duermen. Es necesario que las cirugías bariátricas muy específicas tienen una indicación de una nutrición adecuada de la mano. Si no van de una nutrición adecuada de la mano, pueden fallecer. Hace poco hemos tenido un colega hospitalizado, excelente colega, que de pronto empezó a hacer anemia, plaquetopenia, leucopenia, aplasia secundaria, tardía. ¿Qué será? Todo el mundo, su cáncer, su qué. Antecedente, gastrectomía total. Gran obeso, estaba regio él, pero aplasia, hipoplásico medular. Todo el mundo estudiando, grandes oncólogos, grandes hematólogos. Cuando alguien por ahí pensó, oye, vamos a medirle su dosaje de ácido fólico, vitamina B12, ¿no? Por si acaso. En suelo. ¿Y por qué? Todo era un enmarañado de esa cirugía que había hecho que todo el intestino tenga un síndrome de mala absorción total. Se le tuvo que reconstruir todo y darle los suplementos que tiene que necesitar de por vida, porque ya no tiene pues estómago. El metabolismo de la vitamina B12 es importante recordar, porque además de que forma parte de la absorción para el metabolismo y desarrollo de las células, sobre todo en la eritropoiesis, también participa en el metabolismo de una serie de sustancias, y que si no tenemos vitamina B12 se pueden alterar estas cadenas metabólicas y producir una intoxicación por estos metabolitos, y a la anemia megaloblástica acompañarla de síntomas neurológicos. La anemia megaloblástica, entonces, características: este es un paciente con eritropoiesis normal y esta es una eritropoiesis megaloblástica. La deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico hace que la eritropoiesis esté alterada. Miren ustedes la división celular, hay un crecimiento anómalo de este eritroblasto. Y finalmente, en sangre periférica tenemos formas grandes, anómalas y débiles. La llamada poiquilocitosis, que lo vamos a ver en los hemogramas, está asociada a la anemia megaloblástica. Asimismo, como existen alteraciones en la forma de los eritrocitos, también hay alteraciones en la forma de los leucocitos. Y tenemos los llamados neutrófilos hipersegmentados, ¿no es cierto?, que están con varios segmentos en su núcleo. Las anemias megaloblásticas son importantes porque definirlas en el tamaño del eritrocito, en ese frotis periférico y en el tamaño. Es importante ver las concentraciones de vitaminas en suero.
asociadas a pancitopenia. Acuérdense que las anemias megaloblásticas, como es deficiencia de la formación del eritrocito, también de las otras formas celulares, por lo tanto, hay pancitopenia asociada a la anemia megaloblástica. ¿En qué tipo de anemia se asocia pancitopenia? Megaloblástica. Ya estoy viendo preguntas de examen, ¿no? No sé. Estoy lanzando las preguntas ya. Niveles plasmáticos del ácido fólico disminuidos en problemas nutricionales y de la vitamina B12, enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Recordar que la absorción o mala absorción o las enfermedades con alteraciones en la absorción intestinal están asociadas a enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, no necesariamente por disminución en la ingesta, sino que no se absorbe en el epitelio. Por más que yo le dé vitamina, no se absorbe. Eso está asociado a enfermedades autoinmunes. Las anemias megaloblásticas tienen una característica importante: puede haber palidez, puede haber pérdida de peso, diarrea, síntoma clásico de las megaloblásticas, diarrea, vómitos. La fiebre está asociada a la disminución de los leucocitos, alteraciones de la serie blanca, infecciones. Y lo clásico también es que puede haber síntomas neurológicos, ¿no es cierto? Anemia, trombocitopenia, leucopenia. Y la glositis, miren este síntoma, este signo que a veces se nos pasa a los médicos, que ya no nos gusta ver mucho la semiología, pero la glositis, que es una lengua grande, enrojecida, edematizada, esta es una lengua de anemia megaloblástica, glositis. Las manifestaciones clínicas es que estos enfermos se adaptan bien, no tienen mucha astenia, no tienen mucha disnea, porque son anemias generalmente crónicas, ¿no? Hemoglobinas menos de 8, pero crónicas. Hay eritropoiesis ineficaz. El metabolismo de las protoporfirinas conduce a la formación de bilirrubina con aparición de ictericia, ¿no? Hay deficiencia de síntesis de ADN que afecta la proliferación de las células epiteliales, por eso hay glositis y keilitis, ¿no? Hay alteraciones del sistema nervioso por desmielinización. Claro, porque en la formación del metabolismo de la protoporfirina, donde interviene el ácido fólico, generalmente hay una disminución de la producción de mielina. Y la mielina es una proteína que baña el axón de las neuronas y conduce a alteraciones neurológicas, ¿no? Ataxia, inhibición a la marcha, etc. Y luego tenemos otro tipo de anemia, que es la anemia plástica. Es una anemia que es la famosa anemia de formación. Es una anemia que está constituida por depresión de la médula ósea en el hueso. El diagnóstico es fácil: si hacemos una biopsia de hueso y aspiramos, y podemos ver ahí la deficiencia de las 3 estirpes celulares, ¿no? Una hipoproducción de esta médula ósea. La médula ósea, como ven ustedes está reemplazada por grasa, no hay células como aquí, prácticamente es una médula sin células primarias, ¿no? Esta anemia es muy grave. Es una anemia, sobre todo las subagudas y agudas, puede llevar a la muerte rápidamente, y hay que atacar y tratar inmediatamente estas anemias. Las anemias plásticas: hay debilidad, fatiga, palidez, petequias, equimosis, sangrados, aumento de susceptibilidad a infecciones. Son pacientes que se ponen muy graves, y generalmente las anemias aplásicas se deben a la acción de determinados medicamentos o enfermedades oncohematológicas que llevan a la hipoproducción de la médula ósea. Y en lo que respecta a algunos medicamentos crónicos, por ejemplo, aquellos que consumen toda su vida anticonvulsivantes, pueden producir la producción de la médula ósea y producir anemia plástica. Enfermedades crónicas que ya lo hemos visto. Es importante que en la enfermedad crónica hay una disminución de la eritropoiesis. La anemia es moderada a intensa en las primeras fases. Realmente la hemoglobina, raramente la hemoglobina es menos de 8, generalmente son hemoglobinas de
8, 10, y así va, ¿no? 8, 10, pero le des lo que le des, no aumenta. Le des lo que le des, o sea, tratamiento con sus super archivitaminas americanas, no, yo tomo toda la vida mi ácido fólico, mi vitamina B12, mi hierro y no me sube nada, sigo en 8, 10, 8 y 10. Hay que estudiar enfermedades crónicas, enfermedades renales a la cabeza y enfermedades hepáticas, ¿ok? Cuando estemos frente a una anemia crónica. Y obviamente la anemia más común crónica es la anemia por deficiencia nutricional, o sea, las chicas light, y se van a encontrar muchas. Y tenemos que hacer una especie de terapia psicológica para decirles que tienen que alimentarse. Es importante ver la forma, van a hacer ustedes seguramente alguna práctica en sus hospitales cuando pasen ya a medicina, van a ver cómo se lee las formas diferentes de estos eritrocitos. Es importante lo llamada poiquilocitosis y anisocitosis, ¿no es cierto?, que son formas especiales, falta de uniformidad relativa de las formas, generalmente las llamadas enfermedades de anemias por deficiencia vitamínica. Vamos a ver poiquilocitosis, ¿no?, formas alteradas, anisocitosis, falta de uniformidad relativa a los tamaños, o sea, de tamaños diversos y de formas diversas, ¿de acuerdo? Y en resumen, para acabar, resumiendo, nosotros tenemos anemias de diferente etiología. Por insuficiencia de la eritropoiesis, ¿no es cierto?, normocítica y macrocítica. La eritropoiesis, ¿dónde está? ¿En qué tipo de anemia? Por ejemplo, la anemia aplásica. Hay formas normocíticas o macrocíticas, si es que es más crónica, ¿no? ¿En qué se ve? ¿Qué otra característica? Hay reticulocitopenia. O sea, la reticulocitosis, que es fisiológicamente normal ante una anemia, no se va a dar. Característica por alteración en la eritropoiesis. Insuficiencia en la síntesis de hemoglobina. Aquí está la famosa anemia ferropénica. No se sintetiza bien hemoglobina porque no hay buena absorción de hierro. Anemia microcítica, hipocrómica. Anemias por hemorragias agudas, las famosas anemias por pérdida. ¿Qué anemia? Puede ser macrocítica o normocrómica. Abundantes reticulocitos. Acuérdense, la característica es reticulocitosis reactiva. Y la hemorragia crónica, ¿no es cierto? En la hemorragia crónica, por ejemplo, en las menstruaciones, esas que sangran 10, 15 días, 20 días, ¿no? Y mojan muchas toallas, 3 paquetes al mes. ¿Cómo están? Bien, ¿cuántos paquetes? 3. ¿Qué hemoglobina tendrás? Entonces, es importante que en estas hemorragias crónicas hay anemia microcítica, hipocrómica y falta de hierro. Estamos perdiendo los depósitos. Y la hemólisis intravascular, las anemias hemolíticas, normocítica, macrocítica o normocrómica, hay anisocitosis, hay poiquilocitosis, ¿no? Es compleja porque puede alterar las diferentes poblaciones de la médula ósea, células blancas y plaquetas. No olvidemos que los reticulocitos los miremos siempre en ese hemograma cuando están bajos o normales, ¿no? Bajos o normales, vemos que la producción está disminuida por ineficacia en la eritropoiesis, ¿no es cierto? Acá vamos a ver si es microcítica, deficiencia de hierro, si es normocítica, anemia plásica, y si es macrocítica, deficiencia de vitaminas. Cuando los reticulocitos son altos, pérdida excesiva de eritrocitos, hemorragia aguda y hemólisis. Esto es papayita, pues, ¿no? Ya sabemos cuándo reticulocitos altos, hemorragias. Y finalmente la última, la
ferritina, que es para ver el depósito de hierro. Ferritina hay que pedirlo en sangre, ¿no? Y generalmente cuando está disminuida, la etiología es carencial o sangrado crónico. Cuando está normal, estamos hablando de que pudiese ser que si es una hemoglobina normal, hay que hacer un mielograma especial y si debemos ver cómo están los depósitos, si hay una anemia por enfermedades crónicas o una anemia por aumento de la hemosiderina o de los sideroblastos. Y cuando esta hemoglobina está alterada por hemoglobina A o hemoglobina fetal, podemos estar hablando ante enfermedades genéticas como la talasemia o las enfermedades anemia falciforme. Listo, se acabó. Solo mencionarles para finalizar que trabajo en trasplante de órganos, en Seguro Social, y así como donamos sangre, también debemos donar órganos, ¿no? Porque salvamos muchas vidas. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.